Muy bien, hemos estudiado a lo largo de los últimos días los grandes actores en la profecía y en la historia y su interactuar profético, sus roles y también en relación al pueblo de Dios. Y hoy vamos a analizar una institución que ante nuestros ojos se está levantando. Y diría que desde el año pasado se ha levantado en este mundo con su rol profético. Y estamos hablando de una institución que conocemos como las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Es una institución que surgió en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que no haya otras guerras mundiales. Eso fue su razón de haberse fundado las Naciones Unidas. Evitar una tercera guerra mundial, ese es su objetivo. Y las naciones de la Tierra se han unido a esta institución progresivamente. Y hoy en día todas las naciones, los estados de la Tierra son parte de las Naciones Unidas. Ahí están las religiones, las naciones con religiones paganas, musulmanas, judías, naciones ateas, comunistas, naciones cristianas, católicas, protestantes. Todos están ahí en las Naciones Unidas, una institución del tiempo del fin. Una institución que en su eslogan, en su mensaje, dice paz y seguridad. Es justamente su razón de ser. Y esto nos hace recuerdo a la profecía de primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 3, básicamente el 2 y el 3, donde en el contexto del retorno de Jesucristo, el contexto del tiempo del fin, dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esa es una profecía. Es la profecía de primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. De que en el contexto del retorno de Jesucristo iba a venir una institución que proclamaría al mundo entero como su mensaje, su propósito, su eslogan, paz y seguridad. Cuando digan, la pregunta es, ¿a quién se refiere? Cuando diga quién, ¿quién va a decir paz y seguridad? Cuando digan, esto no puede ser cualquier persona. Yo, por ejemplo, puedo decir paz y seguridad y podemos ponernos de acuerdo y decir, a la voz de tres, todos vamos a decir paz y seguridad. ¿Será ese el cumplimiento de esta profecía? No, claro que no. En el pasado hubo muchos que usaron estas palabras y dijeron paz y seguridad. También personas importantes, también presidentes mencionaron estas palabras. La pregunta es, ¿habrá sido eso el cumplimiento de esta profecía? Tampoco podemos decir que no. ¿Por qué? Porque el contexto es el plural. Cuando digan quiénes, aquellos que dicen y tienen la autoridad de decir paz y seguridad, son los mismos que tienen la autoridad de decir guerra e inseguridad. Solamente uno que tiene autoridad de traer la guerra, tiene autoridad para traer la paz. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los líderes de este mundo, de los reyes de esta tierra, de los presidentes de este mundo. Ellos son los que tienen la decisión para proclamar guerra o proclamar paz. Entonces, cuando digan en plural, ¿quiénes?
los líderes de la tierra, los reyes del mundo, los presidentes, paz y seguridad. Es ahí cuando se cumple esta profecía, en el contexto del tiempo del fin, y ellos están conscientes de que hay una necesidad de paz y de seguridad, porque ellos experimentan lo que está escrito en el versículo 3, destrucción repentina que viene sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Porque ellos experimentan a nivel global dolores de parto, problemas grandes, globales, universales, porque tal como en el versículo 2, el mensaje es global y universal cuando habla del retorno de Jesucristo como ladrón en la noche. ¿A quién va a impactar esto cuando venga Jesucristo? A toda nación del planeta Tierra. Va a ser un evento global, universal. De la misma manera, tal como el evento del retorno de Jesucristo va a ser global, universal, el llamado de paz y seguridad del versículo 3 también va a ser un llamado global, universal, porque la humanidad se unirá, porque se dará cuenta, si no nos unimos y no hacemos un esfuerzo conjunto para traer paz y seguridad a la tierra, nos vamos a extinguir, nos vamos a destruir. Entonces, aquí encontramos una institución predicha cuyo eslogan es paz y seguridad. Si ustedes entran al internet, a los buscadores y buscan las palabras paz y seguridad, en cualquier idioma, en el inglés, peace and security, en alemán, Frieden und Sicherheit, y en cualquier otro idioma, ustedes van a encontrar las páginas de las Naciones Unidas, porque esta es la institución. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo está vigente esta profecía? ¿Será que ya está en vigencia? ¿Por qué? Porque esta institución fue fundada en 1945. ¿Cuántos años han pasado? 76 años, si no me equivoco, o 77 años, desde que se fundaron las Naciones Unidas. ¿Será que esta profecía está en vigencia desde 1945, cuando se fundó la institución? Les puedo decir que no, porque recién la institución o la potencia entra en vigencia y en vigor, proféticamente hablando, cuando se le asigna el poder, cuando obtiene la autoridad. Un ejemplo. Cuando Grecia estaba como potencia mundial, Roma ya existía, pero aún no era la potencia mundial, estaba ahí. Recién iba a tomar el rol en su debido momento cuando tomó el control del mundo. Y Roma llegó a ser la potencia. Y así podríamos encontrar muchos ejemplos en la historia de que hay instituciones o poderes que están ahí, lo que no significa que en ese momento están en vigencia como potencia mundial según su rol establecido por Dios en la secuencia de reinos. ¿Cuándo entra en vigencia esta profecía? ¿A partir de qué momento podemos decir que las Naciones Unidas son la potencia en vigencia y con autoridad? Es decir, ya no solo como un conjunto de políticos, presidentes que se reúnen, que debaten, que dialogan, que dan su discurso, pero sin impacto real en el mundo. ¿Y cuándo es la transición? Donde repentinamente lo que ellos dicen y deciden allá se vuelve vinculante para las naciones de la tierra. Ese es el punto. En el momento cuando las Naciones Unidas toman el control y toman decisiones vinculantes para las naciones de la tierra, ese es el momento cuando entra en vigencia esta potencia. Y les quiero decir que ha comenzado. Y yo creo que ha comenzado el año pasado, el 2021. Y creo que ya estamos en un mundo, y la mayoría no se ha dado cuenta todavía, en un nuevo orden mundial. Hemos entrado en una nueva fase
de la historia y también en una nueva fase profética. Y eso les quiero mostrar aquí en Apocalipsis, capítulo 16, 17 y 19. Vengan conmigo a Apocalipsis, capítulo 16. Comenzamos ahí. Ese es el capítulo de las 7 postreras plagas. Y ahora vamos a ver un mismo escenario que aparece 3 veces, una vez en Apocalipsis 16, luego 17, luego 19, que se repite 3 veces, y que nos dice básicamente el mismo escenario, pero nos da un mensaje poderosísimo que tenemos que entender. Comenzamos en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice San Juan: vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Versículo 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, la gran batalla del Armagedón. Versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Cuando en el versículo 19 este sistema se vuelve a desintegrar, vuelve a colapsar, entonces dice que es dividida en 3 partes. ¿Por qué? ¿Por qué la gran Babilonia va a ser dividida en 3 partes? Porque fue formada por 3 partes en el versículo 16. Disculpen, en el versículo 13 fue formada por el dragón, la bestia y el falso profeta. Esos 3 se unen en alianza babilónica que cuando finalmente colapsa se vuelve a desintegrar en sus 3 partes. Esas 3 partes en el versículo 13 son el dragón, la bestia y el falso profeta. Los 3 son potencias y religiones profundamente espiritistas, porque de la boca de los 3 salen espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, que hacen grandes señales. Los demonios hacen grandes señales sobrenaturales, fenómenos, milagros. Estamos aquí en el profundo campo religioso para unir al mundo para la gran batalla, y aquí se unen los ejércitos del mundo para el gran Armagedón. Y sabemos cómo termina la batalla. Termina con la desintegración de Babilonia, porque Dios ganará el Armagedón, porque Dios obtendrá la victoria, porque Dios será el vencedor y las potencias terrenales caerán. Así que conocemos el futuro, pero lo importante es estos 3 actores del tiempo del fin que conforman Babilonia: dragón, bestia y falso profeta. Sabemos quién es la bestia. La bestia es la bestia de Apocalipsis 13. Es el cuerno pequeño de Daniel 7, porque son las mismas características. La bestia es la potencia de la institución de Roma cristiana papal, con su religión asignada, que es el catolicismo. Y luego tenemos aquí el falso profeta. El falso profeta lo conocemos también, es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Aquella que se une en alianza con Roma, cristiana papal, son como institución los Estados Unidos de América, como potencia, como imperio, pero como religión representan al protestantismo apóstata, al mundo cristiano que en el ecumenismo se vuelve a unir con la madre, las hijas se vuelven a unir con la madre católica romana. Así que conocemos bien estas 2 potencias que son parte de las 3 potencias que conforman Babilonia.
Y luego nos dice que hay una más, que es el dragón. Ahora, sabemos que el dragón, según Apocalipsis 12:9, es un símbolo del diablo. Pero aquí no representa al diablo como persona, sino representa, al igual como la bestia y el falso profeta, por un lado una institución o una potencia, y por otro lado representa una religión. Tal como la bestia y el falso profeta representan dos instituciones y a la vez dos religiones. Entonces tenemos que ser muy correctamente en la interpretación profética. Si la bestia y el falso profeta representan instituciones y religiones, el dragón tiene que representar una institución y una religión. Ok, el dragón es siempre y ha sido siempre el símbolo del paganismo. El paganismo siempre ha sido representado por dragones. Ustedes lo pueden ver en el paganismo de toda la tierra, desde la China y la India y Corea y Japón y donde ustedes quieren ir. Europa, a las antiguas religiones paganas de Europa con sus dragones. Y pueden ir a América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, mayas, aztecas e incas, y todos con sus representaciones de dragones. Porque el dragón es la simbología en la esencia de la religión pagana, porque es el diablo que fundó esa religión y el diablo es el dragón. El diablo fundó su religión. El diablo no fundó el cristianismo. Eso fue fundado por Dios, pero que luego el diablo se apoderó y lo tergiversó y lo llevó a un sistema anticristiano. Entonces, aquí tenemos en la simbología la religión del paganismo. ¿Y qué institución la engloba y la representa? Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Esa es la institución que engloba el paganismo global. Y las Naciones Unidas es realmente un lugar muy oculto, muy oscuro, que une, como Babilonia describe a todas las religiones del mundo, según Apocalipsis 18, versículo 2 y 3. Miren conmigo, Apocalipsis 18, 2 y 3. Clamó a voz potente un ángel que viene del cielo, que alumbra con la luz de la gloria de la tierra, y dice: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios. Así como vimos ahorita en Apocalipsis 16, de que la boca de la bestia, del dragón y del falso profeta salen demonios, espíritus inmundos a manera de ranas, animales inmundos. Dice aquí, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí están todas las naciones y con todos los falsos espíritus y con toda la espiritualidad y las religiones falsas. Están todos en un gran conjunto babilónico, con el dragón, con la bestia, con el falso profeta, todo junto. Y aquí representado como espíritus inmundos. Todo espíritu inmundo, muchos espíritus inmundos. ¿Cuántos espíritus santos existen? Uno, un Espíritu Santo. ¿Cuántos espíritus inmundos existen? Muchos. Porque siempre hay una verdad y muchas mentiras. Hay una luz y muchas oscuridades y tinieblas. Y aquí dice, y también albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aves inmundas, muchas, diferentes. ¿Cuántos aves limpios hay en esta simbología de espíritu? El Espíritu Santo es representado por un ave limpio, que es una paloma. ¿Y cuántas aves inmundas y aborrecibles hay? Muchas. Muchos falsos espíritus santos, muchas falsas manifestaciones religiosas y espirituales. Todo en Babilonia, toda una confusión total y global. Ok, y el gran llamado es, en el versículo 4, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es el problema de Babilonia?
de la Babilonia con su triple constelación, dragón, bestia, falso profeta. El problema es que vive en profundo espiritismo, en falsa adoración, y el problema es que, como dice aquí el versículo 4, vive en pecado. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. ¿Cuál ley está siendo transgredido por estos tres actores que componen la gran Babilonia del tiempo del fin? ¿Qué ley transgrede el paganismo? ¿Qué ley de Dios transgrede el catolicismo? ¿Qué ley de Dios transgrede el protestantismo apóstata? El catolicismo clásicamente transgrede dos mandamientos, el segundo y el cuarto. Recuerden, por eso en su catecismo ha arrancado fuera el segundo mandamiento que dice que no idolatría, no imágenes, no veneración, todo eso fuera. Y el cuarto mandamiento, que en el catecismo llegó a ser el tercero, ya que el segundo fue arrebatado, era en la Biblia el Santo Sábado, y en el catecismo guardarás las fiestas. ¿Qué fiestas? Pues el domingo. Roma cambió el sábado y domingo y sacó el segundo mandamiento de la veneración, contra la veneración de las imágenes. ¿Y qué ley transgrede el mundo evangélico? El mundo evangélico es un poco esquizofrénico, es muy confundido, porque por un lado dice, no debemos tener imágenes porque han reconocido ese mandamiento, y por otro lado dicen que la ley ya no está en vigencia y por eso no hay que guardar el cuarto, pero el segundo sí. Es decir, el mundo evangélico está en confusión respecto a la ley de Dios. Lamentablemente ellos han rechazado igual el cuarto mandamiento porque no guardan el sábado, porque dice la ley fue clavada en la cruz, y guardan pero el domingo, que es el día del sol, y que ha sido recibido como herencia de Roma, y Roma como herencia del paganismo, de Babilonia y de Roma, pagana. Y a la vez, pero dicen que el segundo está en vigencia, pero como vemos, el falso profeta, y por eso también es un falso profeta, porque predica cosas falsas, está en una confusión religiosa. Y el mundo pagano, ellos tampoco guardan el sábado, y ellos también transgreden el segundo mandamiento de Dios, porque ellos tienen muchas imágenes y ídolos. Así que el llamado de Dios es muy sencillo. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Está compuesto por la bestia, por el dragón y el falso profeta. Las religiones del mundo. Salid del dragón, hijos míos, salid del paganismo. Vuelvan al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Salid de la bestia, salid del falso profeta, de estas instituciones religiosas caídas, y únanse al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso es el llamado de Dios, porque Dios tiene sus hijos ahí. Dios tiene en este momento sus hijos en el catolicismo, en el protestantismo, en las iglesias evangélicas, en el paganismo, en todo lugar Dios tiene sus hijos, pero que aún están en la confusión babilónica, porque Babilonia viene de Babel, significa confusión. Aún están confundidos, pero una vez que ellos vean la luz del evangelio, el mensaje de los tres ángeles, que llenará de gloria la tierra con un mensaje, es ahí donde ellos abandonarán las instituciones religiosas que componen Babilonia, que son las caídas, que están en transgresión de la ley y que están en profunda inmortalidad del alma, espiritismo. Es porque esos son los dos errores básicos que unen a estas, como un pegamento, a estas religiones. Interesante es en Apocalipsis 16 también el orden en la cual está siendo descrita la triple composición babilónica. Primero menciona el dragón. Y el dragón, el paganismo, es la más antigua de todas. El paganismo existe desde Babilonia y en realidad inclusive antes de ahí, cuando el diablo introdujo su falsa religión. Y la bestia, ¿desde cuándo existe? Esto apareció como segundo en el escenario del mundo a partir de 508 y 538, básicamente cuando Roma papal se institucionalizó, en cierto sentido ya desde el año 330, cuando progresivamente el obispo de Roma tomó control de la capital del antiguo imperio romano, y así. Era una historia
pero apareció como segundo actor. Y el tercer actor, y el tercero mencionado, es el falso profeta, que es el protestantismo apóstata. ¿Cuándo surgió el protestantismo? 1517. Y de ahí con solo sus ramificaciones y de ahí su sometimiento otra vez como hijas, otra vez a la madre. Toda esta historia. Ok, esto es la descripción de Apocalipsis 16, versículo 13. Los tres actores que componen Babilonia. Y estos mismos tres actores, ¿adivinan dónde aparecen? En los diagramas proféticos de los mileritas y los adventistas pioneros. Miren, qué impresionante descripción. Aquí están. Paganismo, aquí es el mapa de 1843 de Charles Fitch. Paganismo, antes todavía pagana Roma. Roma papal. Y también aquí, donde está pagana papal. Y aquí, en el primer mapa no está todavía descrito con tanta claridad. Tenemos aquí dos actores. Roma papal, pagana y Roma papal. Y ahora vamos al segundo diagrama. El de 1850, Otis Nichols. Y aquí tenemos los tres. Roma pagana, el paganismo. El dragón. Miren aquí. Luego tenemos Roma papal, la bestia. Y tenemos la segunda bestia de Apocalipsis 13, el falso profeta. Aquí, la imagen de la bestia. Ok, aquí tenemos los tres actores. Y aún con más claridad los tenemos en el tercero de los diagramas de 1863 de Jaime White. Y aquí están descritos aún con más precisión porque la luz es progresiva. Miren aquí. El dragón, y dice ahí, paganismo. Luego, la bestia, el papado. Y el falso profeta, aquí, el protestantismo. Protestantismo, catolicismo, paganismo. Aquí tenemos las tres que conforman Apocalipsis 16. La triple constelación babilónica. Y qué interesante también en el contexto ver que los caballos mohametanos, en su forma como han sido pintados, van en lucha y en ataque contra esta triple constelación babilónica. Muy interesante. Yo pienso que esto va a tener su impacto todavía en el futuro, cuando en el tercer hay esta crisis global, antigua, milenaria, vuelve a resurgir. Pero ahora vamos a la segunda descripción, pero resumamos la primera descripción de Apocalipsis 16. Tenemos aquí entonces la bestia, ha sido mencionado la bestia, ha sido mencionado en el versículo 14, los reyes de la tierra en todo el mundo. Ok, bestia con los reyes de la tierra en todo el mundo. Número 3, para reunirlos. Número 4, para la batalla, la guerra, el Armagedón. Y número 5, en el versículo 19, la gran ciudad fue dividida, Babilonia cayó. Dios ganó. Ok, esas son las 5 características. Ahora vamos a Apocalipsis 17. Y aquí, al versículo 12 al 14. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente a la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí encontramos las mismas 5 características. Los reyes de la tierra, aquí en el símbolo de los 10 reyes.
reunidos juntamente con la bestia. Ellos entregan su poder y su autoridad a la bestia para pelear contra el Cordero, contra Dios, el Armagedón. ¿Y quién sale victorioso? ¿Quién gana la batalla? El Cordero los vencerá. Las mismas 5 características. Y ahora vamos a Apocalipsis 19 y encontramos las mismas 5 características en la tercera vez que esta ilustración nos es presentada. Dios la presenta 3 veces para que nosotros lo entendamos bien, con las mismas características, para entender que se trata del mismo evento. Ahora, Apocalipsis 19, aquí nos habla del retorno de Jesucristo en el versículo 14, con Jesús en el versículo 13, el verbo de Dios, en un caballo blanco, versículo 14, ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y él viene, según el versículo 15, con vara de hierro, con la espada aguda que sale de su boca, para herir las naciones, y él pisa el furor del lagar, de la ira de Dios. Versículo 16, en su vestidura dice, Rey de reyes y Señor de señores. Y el versículo 17, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahora, antes de seguir leyendo, ¿quisieran ustedes participar en la gran cena de Dios? Suena hermoso, ¿no? Yo quiero ser parte de la gran cena de Dios. Pero ¿será que debemos nosotros ser parte de la gran cena de Dios? ¿Quiénes son convidados a la gran cena de Dios? Todas las aves que vuelan en medio del cielo. Oh, es una cena para las aves. Y ahorita vamos a ver qué es para las aves inmundas, para las que comen carne, las carnívoras, las aves rapaces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que van a comer en la gran cena de Dios? Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos, y de jinetes y carnes de toros, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué está pasando aquí? Aquí nos muestra el resultado de la batalla final. Y como todos estos acabamos de leer descritos, quedan muertos y las aves devoran sus carnes. Por eso no debemos ser parte de la gran cena de Dios. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Imagínate, alguien te dice, ¿quieres ser parte de la gran cena de Dios? Y todo el mundo diría, sí. No, no quiero ser parte de la gran cena de Dios. Yo quiero ser parte de otra cena, de la que está siendo descrito en el versículo 7 al 9. En el versículo 9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Nosotros debemos ser convidados y debemos aparecer en otra cena, en la cena de las bodas del Cordero. Y es ahí donde el versículo 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su iglesia, sus hijos, versículo 8, y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que si alguien les pregunta, ¿dónde quieres estar? ¿En la cena de las bodas del Cordero o en la gran cena de Dios? Ya sabemos, en la cena de las bodas del Cordero, porque yo soy parte del remanente de los hijos de Dios, porque yo soy parte de la esposa que se ha preparado. Muy importante, así que volvamos a la gran cena de Dios, versículo 18. Hemos visto que las carnes están ahí listas porque Babilonia pierde la batalla y las carnes devoran a los muertos. Pero ahora, versículo 19, nos describe un poco más esta batalla final, este Armagedón, esta lucha contra el Cordero. Vi a quién? A la bestia, número 1.
a los reyes de la tierra, número 2, y sus ejércitos, reunidos, número 3, para guerrear, número 4, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y quién gana la batalla? Y lo acabamos de ver en la gran cena de Dios. Dios obtiene la victoria, Babilonia, los reyes de la tierra, sus ejércitos pierden. Así es lo que va a pasar. Entonces, tenemos la misma ilustración 3 veces. Apocalipsis 16, 17, 19. Con la diferencia, la única diferencia, que en el capítulo 17 ha sido descrito como los 10 reyes, mientras que en el capítulo 16 ha sido descrito en el versículo 14 como los reyes de la tierra en todo el mundo, y en el capítulo 19 ha sido descrito como los reyes de la tierra y sus ejércitos. Todos, todos. El capítulo 17 dice 10, pero la misma ilustración en el capítulo antes y después, que va explicando al céntrico, dice todos los reyes de la tierra. No nos debemos dejar equivocar de que sean exactamente 10. No, el 10 en Apocalipsis 17 es un símbolo para expresar y ejemplificar todos. Es como los 10 mandamientos representan toda la voluntad de Dios. Podríamos resumirlos en un mandamiento: amor. Los 10. Pero los 10 representan toda la voluntad de Dios para con el ser humano. Y aquí también el símbolo del 10, simplemente, gracias al capítulo después y anterior, nos hace entender de que se trata de todos los reyes de la tierra en todo el mundo, no solo 10. Y ahora, esto también en el mismo capítulo 17, se nos aclara esto al final, porque cuando habla de la gran ramera que está siendo descrita aquí y la gran ciudad Babilonia donde ella se sienta, en el versículo 15, donde dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, los reyes de la tierra. Y en el versículo 18 lo describe aún con más detalle. Y la mujer que has visto es la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra, sobre los reinos de la tierra, todos. Así que el mismo 17 ya lo describe, lo que el 16 y el 18 lo aclara más. Pero una cosa más quiero añadir. Cuando Dios introduce un concepto y lo trae por primera vez, la primera vez le da la descripción. Y cuando vuelve a aparecer, aunque la simbología varía un poco, se basa en la primera descripción. Y la primera descripción de esta ilustración fue Apocalipsis 16, donde los reyes de la tierra fueron descritos como los reyes de la tierra en todo el mundo. Reunidos. Les pregunto, ¿hubo alguna vez en la historia humana una institución que englobó y reunió los reyes de la tierra en todo el mundo? No. La primera vez que apareció fue en el tiempo del fin, en una institución en el año 1945 y que se llamó las Naciones Unidas, que reunió todas las naciones de la tierra y los reyes, hoy en día diríamos presidentes, con sus ejércitos. Pero esta institución estaba ahí latente. ¿Quién estaba en poder? Estados Unidos. Estados Unidos estaba en poder. Pero ahora hemos observado una transición. Hemos observado ante nuestros ojos una transición. Miren, Apocalipsis 17 nos muestra una secuencia de reinos e imperios. No tenemos tiempo de estudiarlo en detalle, tengo que resumirlo, pero lo tengo en mucho detalle, en muchos mensajes en el internet, en video y por escrito. Ahí lo pueden encontrar en detalle. Y también en el libro que estoy a punto de publicar va a estar. Apocalipsis 17 nos dice en el versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Ok, cabezas, montes, reyes. Misma simbología.
Y también dice aquí que también son bestias, porque el versículo 11 dice, la bestia que erra y no es también el octavo. Y entre los 7 y va la perdición. Ok, entonces, ya que la bestia es uno de los 7, son también 7 bestias. Son 7 cabezas, 7 montes, 7 bestias, 7 reyes, lo mismo. 7 imperios, 7 reinados. No son 7 personas, ojo. Hay una que otra interpretación por ahí que algunas intérpretes dicen, inclusive adventistas, que es una secuencia de 7 personas, 7 papas, por ejemplo. Pero no es así, porque para que encaje una profecía tiene que encajar en todo punto. Si fuese una secuencia de personas, les podría en este momento, si tuviéramos el tiempo, mostrar por lo menos unos 3 o 4 argumentos claros que contradicen la interpretación que son personas. Una de ellas es de que las 4 sinónimos que Dios da aquí a esta secuencia, 7 cabezas, una cabeza podría ser hipotéticamente una persona porque Daniel dijo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. En realidad, él como rey de Babilonia representando Babilonia, el imperio. Después de ti vendrán otros reinos inferiores. Así que podría ser una cabeza, una persona. Ok. Pero luego dice, también son 7 reyes. Ok, aquí dice, oh, son 7 reyes. Es una secuencia de 7 reyes. Pero tenemos que seguir estudiando. No podemos tan fácil caer en una interpretación mientras que no analicemos el conjunto de la información y ver que no haya contradicción. Dice también son 7 bestias. Ok, en Babilonia, Nabucodonosor dice que cuando él llegó a enloquecer, era como una bestia. Y como durante 7 años era como una bestia en el campo, así que podríamos interpretar, ok, podría ser bestia una persona. Entonces, 3 de los símbolos podríamos ver un poquito forzado en alguno de que puede ser una persona. Pero también dice que también son 7 montes. Y no encontramos en toda la Biblia una descripción de que un monte pueda ser representado como una persona. Eso ya no hay. Para que la interpretación sea bíblica y clara, los 4 tienen que encajar. Si solo 3 encajan y uno se contradice, no funciona la profecía, no funciona esa interpretación. Los 4 tienen que encajar. Ahora, los 4 encajan perfectamente en el simbolismo de reinos o imperios, porque también de los montes dice la Biblia, por ejemplo, en Isaías y en Jeremías, Isaías habla del reinado del Mesías, donde cordero y lobo pasarán juntos y un niño con una víbora, ¿recuerdan? Y en ese contexto dice, no harán daño en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de la gloria de Dios. Dios representa su reinado futuro cuando caiga la piedra de Daniel 2, su reino eterno como un santo monte. Y recuerdan, cayó la piedra, dijo, y la piedra llegó a ser un gran monte. El reino eterno de Dios. Y lo mismo en Jeremías, cuando habla de Babilonia, hay un versículo que dice, oh Babilonia, tú eres un monte destruidor. Oh, ok, Babilonia fue representado como un monte. La tierra, el reino eterno de Dios que detrás es representado como un monte, pero en ningún lugar puede ser representado como una persona. Así que Apocalipsis 17, una secuencia de reinos. Eso fue un ejemplo. Tengo otras más que pueden demostrar con claridad que es imposible definirlo como reyes individuales, sino como imperios o reinos. Ok, dice aquí el versículo, Apocalipsis 17, versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. 7 cabezas, 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 1 es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ok, una secuencia. 5 han caído, 1 es, otro vendrá. Y luego nos dice todavía que hay un octavo que es de entre los 7 y surge como octavo también.
Vemos aquí una secuencia en el tiempo. 5 han caído. ¿Con qué imperio comenzó esta secuencia? La Biblia nos responde en el versículo 5. En su frente, dice, había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, con Babilonia comienza. Ella es la madre y de ella surgen las hijas y otras desviaciones y ella es la madre de las abominaciones de la tierra. Ella es de ahí se origina. Ok. ¿Dónde comienza la secuencia con Babilonia? Igual como en Daniel 2 y Daniel 7. Daniel 2, en la estatua de metales, comenzó con el oro, la cabeza de oro. Igual en Daniel 7 comenzó como el león, Babilonia. Entonces, igual aquí, los 4 que han caído son, 5 han caído. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, y luego vino el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13, la bestia del mar, Roma cristiana papal. Ahí asignado un tiempo profético, desde el 538 hasta 1798, los 1260 años. Tiempo, y mitad de un tiempo, los 42 meses. Así que 5 han caído. Cuando Juan recibe la visión, él la recibe en una condición donde 5 han caído. Y de los 5 que han caído, él ve en el versículo 6 lo siguiente, porque él ha sido puesto en un momento en el tiempo. Y dice en el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿En qué momento ve Juan a la mujer? La mujer monta la bestia con las 7 cabezas. La ve en el momento cuando 5 cabezas ya han caído. Y la ve en el momento cuando ella está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La ve después de la persecución, después del derramamiento de sangre, después de sus inquisiciones, después de sus persecuciones. Y la quinta era Roma papal del 538 a 1798, donde hubo las inquisiciones, donde el cuerno pequeño, según Daniel 7, perseguía a los santos y los vencía. Así que eso, en esta simbología, cuando Juan recibe la visión, 5 han caído, también el quinto, que era Roma papal hasta 1798, ya la ve la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires. La sangre ya fue derramada. Y luego dice en el versículo 10, uno es. ¿Quién es? ¿Quién es el uno es que vino después de Roma cristiana papal que llegó hasta 1798? En Apocalipsis 13, para resumir la historia, para no hacerlo muy largo y dejarlo bien comprensible, en Apocalipsis 13 vemos 2 bestias. La primera bestia es Roma papal de 538 a 1798. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13, a partir del versículo 11, inmediatamente dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, los Estados Unidos de América. Porque en la transición que Apocalipsis 13 nos presenta en el versículo 10 nos dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí encontramos el momento de 1798, la Revolución Francesa, la herida mortal que recibió esta potencia Roma papal. Y a continuación, en el versículo 11 se nos presenta la siguiente bestia en vigencia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a de un cordero, hablaba como dragón. Estados Unidos, la nación cristiana protestante que se levantó ahí con sus 2 cuernos, con sus 2 libertades, religiosa y civil, con su gobierno republicano y con una democracia, es decir, protestante. Esto es lo que vemos a continuación. Y lo mismo encontramos en el conflicto de los siglos. Si ustedes leen el conflicto de los siglos, después de la descripción de Roma papal medieval, nos describe rápidamente la Revolución Francesa con la herida mortal y luego
el surgimiento de los Estados Unidos. Y se nos presenta a Estados Unidos como una planta que surgió hasta convertirse en una potencia mundial. Ok, el uno, ¿quién es? De Apocalipsis 17, versículo 10, son los Estados Unidos. 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma cristiana papal hasta 1798. Uno es Estados Unidos y el otro aún no ha venido, dice, el séptimo. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Respecto al séptimo, nos das dos informaciones respecto al séptimo. Uno, que cuando venga, durará breve tiempo. Y dos, el otro, el séptimo, aún no ha venido. ¿Por qué? Porque el sexto aún es en vigencia. Lo mismo luego dice en el versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes. Característica número 1, que aún no han recibido reino. Así como en el versículo 10, aún no ha venido. Y número 2, pero por una hora recibirán autoridad como reyes. Igual como en el versículo 10, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero en corregencia como reyes juntamente con la bestia. La bestia es Roma, cristiana papal, que después de la herida mortal tiene que volver al poder mundial. Y tiene que volver al poder mundial en 2 pasos. Primer paso, como corregente con los reyes de la tierra como séptima potencia. Y luego, dice el versículo 13, estos, los 10 reyes, los reyes de la tierra en todo el mundo, que en el versículo 12 aún estaban en corregencia con la bestia, como séptimo, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder, su autoridad a la bestia. Es decir, los 10 reyes que como séptimo están en corregencia con la bestia, luego le pasan y transfieren su poder y su autoridad a la bestia como octavo. Y esto es reforzado si nosotros vamos al versículo 16 y 17. Vengan conmigo al 16. Los 10 cuernos que has visto en la bestia, esos son ahora eventos más adelante. Aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes, la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y ahora escuchen bien. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Su reino conjunto. Así que en el versículo 13 dice que los reyes de la tierra reciben un reino conjunto, que es el séptimo, en corregencia con la bestia, pero luego le parece muy bien su actuar de la bestia y le pasan en el versículo 13 poder y autoridad y en el versículo 17 su reino conjunto a la bestia. Y es la transición del séptimo al octavo, porque el octavo tiene que recibir de alguien el poder para establecerse como el octavo y solamente él puede recibirlo del séptimo. Así que está contundentemente probado que el séptimo son los reyes de la tierra en todo el mundo reunidos con la bestia que luego dan su reino conjunto a la bestia como octavo. Ahora, eso es algo impresionante y esto es algo que yo creo que ha comenzado el año pasado, 2021. Porque el año pasado, 2021, en todo el contexto de coronavirus y con el afán de salvar la tierra de los problemas medioambientales, de la destrucción medioambiental por los desastres naturales, la emisión de dióxido de carbono y todo lo que nos están adoctrinando por los medios de comunicación y los gobiernos, el año pasado ocurrieron cosas impresionantes, pero quizás no nos hemos dado cuenta al 100%. Les quiero contar. El año pasado llegó a la presidencia un hombre en Estados Unidos, Joe Biden. Y Joe Biden es el segundo presidente católico de los Estados Unidos de América. El primero era Kennedy.
Cuando Kennedy llegó a la presidencia de Estados Unidos, él antes, cuando él era candidato, prometía a la población estadounidense que no haría caso al Papa, que él mantendría la separación de Iglesia y Estado, que él lucharía en favor de la buena constitución de Estados Unidos. Y entonces fue presidente y fue asesinado. Y ahora tenemos al segundo presidente católico en la Casa Blanca, desde el año pasado, desde enero. Y él dijo de antemano, cuando yo voy a ser presidente, yo sí voy a hacer caso y voy a ir en la agenda del medio ambiente y la agenda también de Laudato Si del Papa. Y cuando él entró a ser presidente en la Casa Blanca, en la oficina oval de Washington, hay fotos que ustedes pueden ver en el internet donde se ve Joe Biden y detrás de él hay un escritorio en la Casa Blanca y hay una foto encima. Y en esa foto, en la Casa Blanca, en su oficina, él se encuentra, Biden, dando la mano al Papa Francisco. Así que el Papa Francisco está en este momento en la Casa Blanca, en la oficina de Biden, porque Biden trabaja en conjunto y de acuerdo también a lo que desea el Vaticano y Francisco. Eso es histórico, eso es único. Ahora es por primera vez. Se ha dado y está ocurriendo ante nuestros ojos. Estados Unidos ha sometido su autoridad a la autoridad romana papal. El Vaticano ha comenzado a tomar control e influencia espiritual sobre los Estados Unidos de América. Pero eso no es todo. También el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luchaba todavía en contra de este globalismo. Luchaba todavía en contra de que se les quite la soberanía a esta nación. Por ejemplo, él estaba con grandes roces con Francisco cuando había el problema del muro. Trump decía, hay que construir un muro. El Papa dijo, ¿cómo es posible que se construya el muro? Pobres migrantes. Y Donald Trump dijo, pues tú tienes tu propio muro alrededor del Vaticano, pues derrumba tu muro primero y deja que los migrantes entren ahí. Yo estoy ahora un poco, es decir, exagerando un poco las palabras, ¿no? Pero eso más o menos era la intención. Y entonces había un roce grande con Donald Trump y Francisco. Y había muchos otros roces. Por ejemplo, Estados Unidos decidió, nosotros no vamos a ser parte de la agenda climática porque pensamos que esto es un fraude. Nosotros vamos a seguir con el petróleo, con el carbón, con el gas, y no vamos a someternos a la agenda de las Naciones Unidas del Tratado de Kioto, de París, del medio ambiente, para evitar las emisiones de dióxido de carbono. Y cuando Biden estaba como candidato, dijo, lo primero que voy a hacer, lo primero en el primer día que voy a estar en cargo es voy a poner otra vez estos proyectos para volver y cuidar el clima y voy a paralizar la cuestión del petróleo, del carbono y de la emisión de gases y todo. Y lo hizo el primer día que entró ahí. Y Donald Trump había dicho, yo no creo en las Naciones Unidas y dejó de financiarlo en gran parte, y no creo en la Organización Mundial de la Salud. Y no estaba de acuerdo con lo del coronavirus. Y él dejó de financiar y lo botó del país básicamente a la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que la dejó de financiar, que ustedes no van a hablar aquí. Y cuando Biden entró, inmediatamente dijo, voy a volver a traer las Naciones Unidas a Estados Unidos y a la Organización Mundial de la Salud para que se hagan cargo de este problema del coronavirus. Ahora, tenemos que entender que la agenda del coronavirus es una agenda también del nuevo orden mundial, por lo menos la forma como es tratado y manejado. Recuerden que el año pasado, y desde que comenzó este problema del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, que es el brazo derecho de la ONU,
tomó control de las naciones de la tierra por primera vez en la historia, dictando y diciendo lo que todas las naciones tienen que hacer. Eso es exactamente lo que pasó. En nuestro país ya no gobernó el presidente, gobernó las Naciones Unidas a través de su representante de la Organización Mundial de la Salud y dictó lo que hay que hacer, y distanciamientos, y barbijos, y encapsulamientos, y cuarentenas, y distanciamientos, y multas, y etcétera. Lo mismo en Alemania. Ya no gobernó el gobierno de Alemania, gobernó la Organización Mundial de la Salud, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Canadá, lo mismo en básicamente casi todas las naciones de la Tierra. Vimos cómo las Naciones Unidas, por primera vez, como institución y a través de su brazo derecho del sistema de salud global, tomó control de las naciones y se perdió la soberanía de las naciones. Y entonces, Biden se puso en ese mismo plan. Ahora tenemos que entender dos cosas. En Apocalipsis 12, versículo 9, nos dice que el dragón es un símbolo del diablo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña el mundo entero. Así que sabemos que el gran dragón es el diablo. El diablo es el dragón. Pero el dragón es también símbolo de dos instituciones. Número 1, de Roma, y número 2, del paganismo. Vamos a verlo rápido en la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 nos muestra que el dragón era símbolo de Roma pagana en aquel entonces, pero de Roma. Miren esto, Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer que estaba encinta o que estaba por nacer Jesucristo. Y entonces dice el versículo 4, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Porque cuando Jesús nació, inmediatamente a través de Herodes, representante del Imperio Romano de Roma, quería matar a Jesucristo. Entonces dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, símbolo de Jesús, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso ya fue 33 años después, cuando Jesús bajo otro Herodes, y Herodes por ese caso viene de Hordos, y significa dragón de fuego o dragón rojo. Jesús fue matado en la cruz, ahí con los líderes religiosos judíos. Claro, él entregó voluntariamente su vida por nosotros, por el pecado del mundo, pero luego resucitó, ascendió al cielo, al trono. Pero el hecho es que aquí en Apocalipsis 12, el dragón es representación, símbolo de Roma, como institución. Pero obviamente detrás de esa institución estaba el verdadero dragón, el diablo, que utilizó la institución aquí descrita como un dragón para matar a Jesús. Porque el diablo siempre trabaja a través de instituciones, o a través de religiones, o a través de personas. Y el segundo símbolo del dragón encontramos en Apocalipsis 16, que vimos antes, donde encontramos que el dragón, en el versículo 13 de Apocalipsis 16, es una institución religiosa, con una religión que la representa el dragón, junto con la bestia, junto con el falso profeta, las Naciones Unidas. Porque el dragón es un símbolo por excelencia del paganismo. El paganismo en toda la historia ha sido representado por dragones. Lo he descrito ya antes. En las antiguas civilizaciones, culturas y religiones, el dragón, símbolo del paganismo. Y en la institución de las Naciones Unidas, representado también. Ahora, si el dragón también es un símbolo de Roma, del diablo, pero también de las Naciones Unidas con su paganismo, y Apocalipsis 13, versículo 11 nos dice, después de esto vi a otra bestia que subía de la tierra, Estados Unidos, protestante, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces vemos que el dragón va a hablar finalmente a través de Estados Unidos. ¿Y qué es el dragón y quién es el dragón? Son 3 cosas. Es el diablo mismo. El diablo mismo hablará finalmente a través de Estados Unidos. ¿Pero cómo? A través de 2 instituciones. Roma,
que es representado como un dragón, y el paganismo de la ONU, que es representado como un dragón también. Y fue el año pasado, 2021, que Biden se sometió a las dos instituciones, a Roma, papal, y a la voluntad de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. Permitió que las dos instituciones representadas como dragón comiencen a tomar acción en Estados Unidos. Por lo tanto, Apocalipsis 17, cuando nos dice aquí, el versículo 10, Apocalipsis 17, 10, uno es, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, el séptimo. El versículo 12 describe que el séptimo son los reyes de la tierra que aún no han recibido reino, pero que yo creo que desde el año pasado han comenzado a recibir reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, porque ellos están en corregencia, los reyes de la tierra junto con la bestia. Y si nosotros analizamos las Naciones Unidas, ¿saben cuántas naciones son parte de la Organización de las Naciones Unidas? 194 estados de la tierra. ¿Y el Vaticano qué rol tiene en las Naciones Unidas? El Vaticano es uno de ellos, pero con un rol especial, el rol del observador. Y las demás naciones de la tierra tienen el rol de miembro activo. Y el Vaticano tiene el rol del observador. Las naciones de la tierra junto con la bestia. Los reyes de la tierra junto con la bestia. Las Naciones Unidas junto con el Vaticano con su rol de observador. En corregencia como séptimo. Porque en este momento han comenzado a reinar las Naciones Unidas. Y saben que mientras que allá en Rusia y Ucrania están peleando, al mismo tiempo, cuando todo el mundo en su enfoque está en Rusia y en Ucrania y temiendo que pueda haber una guerra mundial nuclear, nadie está viendo lo que pasa en las Naciones Unidas. Y ya que todo el mundo está distraído por el conflicto de Ucrania, la guerra allá, y los medios de comunicación están hablando de esa temática, en las Naciones Unidas han firmado en estos días decisiones vinculantes para todas las naciones de la tierra respecto a las pandemias y las siguientes pandemias. Ya nos hemos despedido de la neutralidad de los países, de la soberanía de los pueblos, de la soberanía de los países. Ya no hay. Las Naciones Unidas ya han tomado control de la tierra y no nos damos cuenta. Y ahora se vienen todas las leyes vinculantes a través de las Naciones Unidas con el propósito en su Agenda 2030, donde todas las naciones de la tierra han firmado para implementar este nuevo orden mundial de las Naciones Unidas a la tierra. En los próximos 8 años, los próximos 7, 8 años, su plan es hasta el 2030 para remodelar la tierra en su Agenda 2030, todo el mundo entero. Eso es lo que está pasando. Esto es, para resumir y terminar, las Naciones Unidas en corregencia con la bestia. El séptimo, según mi comprensión profética, interpretación profética, desde el año 2021, hemos entrado al séptimo. Ahora están gobernando los reyes de la tierra en corregencia con la bestia, con el Vaticano, pero esto, dice la Biblia, durará corto tiempo, breve tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Ellos mismos se han puesto un tiempo breve hasta el 2030. ¿Será este el tiempo que la Biblia describe? No lo sé. Pero ellos mismos, curiosamente, se han puesto un tiempo, un breve tiempo, para implementar su visión global, globalista del nuevo orden mundial, en el cual ya estamos, pero ahora hay que armar. Ahora, ellos van a pasar trono, poder y su reino, autoridad, al octavo, que es Roma papal, al observador. Eso va a ocurrir en un cercano futuro. No sabemos cuándo, unos cuantos meses, unos cuantos años, pero será breve tiempo y las naciones de la tierra le van a pasar el mando al obispo de Roma para que él, como octavo en la historia, implemente las leyes. Y sabemos que ahí vienen las leyes dominicales y todo. Estamos cerca en el fin. Creo que hemos vivido y estamos viviendo la histórica y profética transición del sexto al séptimo poder de Apocalipsis 17.
Es algo absolutamente impresionante. Solo que casi nadie se da cuenta todavía en el mundo y en el mundo cristiano y en el mundo adventista. Pero estamos en esta realidad. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Cristo viene pronto. Estamos en la recta final. Se vienen grandes cambios, se vienen grandes cosas. Los eventos finales serán rápidos. Nosotros como pueblo de Dios nos queda establecernos en el campo, practicar la reforma por salud, reconciliarnos con Dios, con el prójimo, pedir a Dios en la santificación que nos transforme, que nos llene de su espíritu, que podamos proclamar el mensaje de los 3 ángeles, terminar de cumplir la obra, ser sellados, tener la protección del sello de Dios frente a las plagas venideras, al Armagedón, y luego estar ahí listos cuando venga Jesucristo en gloria y majestad. Esto para el resumen, queridos hermanos y amigos. Todo lo que hoy les dije está en detalle en mi libro que pronto voy a publicar. Y que Dios les bendiga. Gracias por haberme dado este espacio en su vigilia. Cristo viene pronto. Hay que prepararse. Y quisiera terminar con una pequeña oración. Ahí donde estamos, inclinamos el rostro. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, las profecías. Te pedimos que nos bendigas con ese conocimiento. Tú vienes pronto, los eventos están ahí, las profecías se cumplen ante nuestros ojos. Danos más luz, más comprensión y preparación. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.